Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día, programa televisivo que produce TACA Televisión y Nortevisión. Agradecerle, como siempre, a Pedro Alonso Sosa y en este caso a Esteban Rodríguez García, que lo hemos recuperado después de mucho tiempo, y para los nuevos personas que nos ven, yo a Pedro en su momento hablé de él y se presentó él, y en este caso Esteban, bienvenido, pero preséntate tú, porque la audiencia tiene que saber quién eres y qué es lo que hace. Bueno, yo creo que eso se iría fuera del debate que yo creo que espera la gente, ver las novedades que hay hoy, ¿no? A mí me tienen visto mucho en esta casa, pero bueno, yo me dedico a asesorar empresas, a personas, a desarrollar su actividad, acompañarlos en sus procesos, y bueno, hago esa función en la que estoy ahora muy volcado, junto con temas de comunicación y bueno, tratando de que desde mi modesta aportación, como decía una amiga mía, yo me ocupo del mundo, pero de mi metro cuadrado, primero que nada, para poderme ocupar del resto, ¿no? Bueno, ya está esa es la historia. Ya, ¿no? está la presentación de Pedro, de Esteban, perdón, yo no lo hubiera hecho tan bien como la hace él, por eso a mí me gusta que se presenten ellos. Y en el programa de hoy vamos a titularlo, en principio, el transfugismo enemigo de la soberanía popular. Creo que esto es un tema candente, es un tema que está en el día a día, un tema que me recuerda el famoso tamallazo de aquel fecha en Madrid, el 30 de junio del 2003, cuando aquellos votos del PSOE fueron, entre comillas, comprados por la derecha, fueron a la derecha. Bueno, este es un tema que realmente tenemos que aclarar, porque he hecho unas notas donde comento que el poder del tránsfuga para realizar estos actos debería estar en la soberanía popular y debería volver a devolverse al pueblo a través de la votación. Supongamos que cualquiera de nosotros sea de un determinado partido, por el motivo que sea nos vamos al grupo mixto, bien, pero cuando nosotros por esas causas que realmente nunca me han gustado ni comentarlas tan siquiera, es uno tránsfuga de otro partido, debe uno dejar el escaño, porque el escaño, indudablemente hemos votado a una lista cerrada, pero por eso a lo mejor debemos de entrar con listas abiertas. Yo creo que esto hay que romper este melón, porque me parece que esto del transfugismo, no sé, a mí me parece esto una locura. Bien, no, entre ustedes dos. Este tema que es el nuevo. Bueno, vamos a ver, esto es un tema que no es nada nuevo y desgraciadamente funciona así. La política se rige por el sistema de partidos, y el sistema de partidos está agotado, sí, ha fracasado, y entonces no son conscientes de que o mantienen realmente un sistema de partidos férreo y disciplinado, o vamos a listas abiertas, donde bueno, una sociedad más liberal, lógicamente, el representante pues da la cara ante sus votantes y no el partido. Es la gran diferencia, ¿sí?, de una lista abierta a una lista cerrada. ¿Sí? La lista abierta, el que se presenta a su votante directamente, aunque represente una ideología determinada, un partido determinado, pero es su voto el que está en juego, y por lo tanto las decisiones que se toman en el Parlamento, en cualquiera de ellos, o ayuntamientos, van directamente vinculadas desde el punto de vista individual con sus electores. Sí, eso es un tema de mucho calado y es muy liberal para que en España se avance en ese sentido, ¿no? O aceptamos eso o aceptamos lo contrario, pero los híbridos es lo que no puede ocurrir, porque en estos momentos lo que está ocurriendo es un fracaso estrepitoso de los acuerdos reiterados. Cada legislatura saca un acuerdo pomposo que dice un pacto antitransfugismo. Antitransfugismo. Y hemos visto estos días, hace poco, en Murcia, cómo se lo han dinamitado. Bueno, esto sería muy fácil acabar con esto, simplemente poniendo en listas abiertas y donde cada político se responsabilice de lo suyo porque sus votantes lo han elegido a esa persona. ¿Qué ocurre? Que en España, igual que en otros países, tenemos la partitocracia, donde hay unas listas cerradas, donde
la mayoría de los votantes solo conocen al primero, segundo y a lo mejor al tercero de la lista, y nuestros representantes políticos lo único que se dedican es a acatar lo que les dice el partido, si tienen que votar, si tienen que pulsar el botón rojo o el verde. ¿Qué ocurre? Esto del transfugismo da para mucho, gracias a Dios. No es ni blanco ni negro. Dice, no, es que el escaño o el puesto es del partido y no de la persona. Bien. No, es de la persona y no del partido, también. Pero por ahora las listas son nominales, es decir, son las listas de un partido pero tienen nombre y apellido. Si quisiéramos que fuera a acabar con eso, ponemos una lista abierta o una lista cerrada sin nombre, donde va el primero de la lista es una persona y dice, y yo ya después elijo a mi equipo a mi gusto y conveniencia. Entonces no hay problema. Ese sí que es del partido, pero al tener nombre y apellido es de la persona. ¿Qué ocurre? Que el denostado transfugismo tiene la cara A y la cara B, el reverso y el anverso. ¿Por qué? Porque es cierto que algunas veces hay la cara oscura de que hay intereses de por medio, hay sobres de por medio, hay promesas de cargos futuros de por medio, promesas de colocar a parientes de por medio. Pero también está la otra cara, y es que a lo mejor tú te has incorporado a unas listas con unas ideas y unos pensamientos, y tú no eres el que te has movido, se ha movido tu lista. Entonces te has quedado descolocado. Entonces, oye, que yo sigo en el mismo sitio y sigo pensando lo mismo, pero si se han cambiado y a mí me han dejado fuera, entonces esto del transfugismo da juego. Que lo hemos tomado siempre desde el punto de vista desleal. Hemos visto en España que los transfugismos ha habido en unos partidos y en los otros. Los políticos, han podido acabar con esto y no han acabado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, siempre el que grita es al que le produce, al que desplazan del poder. Cuando debido al transfugismo te desplazan del poder, grita. O cuando, debido al transfugismo, como ha pasado en Murcia, dejas de acceder al poder, grita. Entonces, el transfugismo es una cosa demasiado denostada. Estamos en democracia, y en democracia la gente tiene derecho a cambiar y a no cambiar. Bien, le voy a sacar unos comentarios que he hecho, que leo del periódico del País, que han titulado Contra la degradación de la política española. Y es un tema que, para ver si nosotros también lo comentamos, el mercadeo de escaños erosiona mucho la confianza en las instituciones. La incapacidad para llegar a acuerdos para solventar problemas endémicos como el paro es otro de los tantos problemas que hay. Un sistema parlamentario de listas cerradas como el español indica que son los partidos políticos quienes administran el mandato representativo. Ellos son los depositarios de quienes administran el mandato. El transfugismo implica, en cambio, que sean los diputados quienes arroguen la interpretación. El resultado del transfugismo es, pues, el quebrantamiento del mecanismo central de la representación y rendición de cuentas en el fundamento mismo de nuestro modelo económico. A mí, democrático, a mí este tema, y ahora seguimos, me preocupa una gran incertidumbre, porque uno ya no sabe si vota a la ideología del partido, no sabe uno si vota a personas que conoce y que cree que son leales con la causa. Al final, el ciudadano de a pie ya no sabe por dónde caminar, ya no sabe qué hacer. O yo, al menos a mí y a personas que nos reunimos para hablar de estos temas, nos preocupa, porque al final dice uno, bueno, pero es que esto cada vez se degrada más. Fíjense ustedes, aquel tamallazo de junio del 2002 o 2003, cuánto ha llovido y cuánta basura ha estado cayendo. Entonces, creo que hay que decidir, hay que tomar decisiones. Y acabo. El problema está también, Pedro, en que las listas son muy complicadas, hacer las listas cerradas.
Sabemos porque todos que nos escuchan, gente que está en política, saben cuán difícil es en determinadas zonas, a partir del tercer o cuarto puesto, ni tan siquiera se conocen en esos pueblos, en esas ciudades. Y a partir de ahí, como bien has dicho tú, son favores que se pagan, tú has trabajado, has sido leal, ahí vas en esa lista. Y a lo mejor resulta que esa persona no tiene capacidad para ello. Sí, yo creo que no se hace pedagogía suficiente y ha habido tiempo, llevamos ya casi 40 años de democracia, para haber hecho una pedagogía más, explicar un poco mejor las cosas, ¿no? Los partidos políticos han perdido su esencia, no hay debate en los partidos políticos básicamente, ¿no? Sí, no hay debate. ¿Por qué no hay debate en los partidos políticos? ¿Por qué se rompe la estructura de los partidos políticos? Porque además no solamente en los partidos, sino en la sociedad en general, si los grupos, las organizaciones sociales, ¿por qué se han desgranado? Sí, ¿a qué obedece esto? Posiblemente obedezca a que las decisiones importantes no las toman ya los partidos políticos. O sea, si vamos a un sistema comunista, por ejemplo en Cuba quien toma las decisiones es más fuerte el secretario general del Partido Comunista que el presidente. Sí, es tremendo, ¿no? Sí, ¿queremos eso? No lo queremos, ¿verdad? Pero tendremos que buscar una fórmula que permita que haya una democracia real, porque entonces lo que hay es dedo. ¿A qué responde todo eso? A que las decisiones importantes no se toman en los partidos, ni siquiera se toman en los gobiernos, se toman en unas esferas económicas que están fuera de todo control. Y eso ocurre, y podríamos entrar en una deriva también con relación a la justicia. Si ocurre que al final quien toma las decisiones no son votados por los electores, y los elegidos son en gran parte, yo no digo títeres, pero se parecen un poquillo, ¿no? A que realmente están al servicio de determinados movimientos, y por lo tanto ocurre que no cumplen con las expectativas de lo que han pactado para el programa electoral, y no digamos ya con los propios votantes, ¿no? Entonces ahí se produce la desafección de la política. La gente no entiende cómo es que luego se ponen de acuerdo dos partidos que son contrarios o que se han enfrentado. Y eso hay que explicarlo también. Es que si no hay acuerdo, si no hay conversación, si no hay comunicación y si no hay consenso, no se puede estructurar nada en ningún país. Tiene que haber acuerdos, tiene que haber canales de comunicación para que la gente se relacione y puedan llegar a acuerdos comunes. Porque esto no es un partido de ping-pong, ganan los verdes o ganan los colorados. No sé, el debate es muy profundo, pero hay elementos básicos que son fundamentales. ¿Quién toma las decisiones importantes? ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes están detrás de las decisiones? ¿Se toman realmente en el Parlamento? Recuerda una cosa, la noche fatídica que Zapatero da un bandazo de 360 grados, ¿quién tomó esa decisión? ¿Qué le dijeron? Lo llamó Sarkozy y lo llamó el presidente americano, que no me acuerdo cuál era en aquel tiempo. Y cambió radicalmente, porque dijeron, o cambias esto o el país se te hunde, porque nosotros te vamos a cortar el... Sí. ¿Quién está detrás de esa decisión? ¿Y quién está detrás de esos señores que tomaron esas decisiones? Entonces, es un tema complejo. Pedro. Lo que está claro es que la política crea extraños compañeros de cama. Y la política es el arte de lo imposible. Entonces, muchas veces los políticos tienen sus ilusiones y sus utopías, pero vivimos en una sociedad donde hay muchos intereses y en muchas ocasiones intereses contrapuestos. Intereses contrapuestos que o haces lo de uno o haces lo del otro, porque si haces una cosa perjudica a otro. Entonces es un conjunto de equilibrio. Para McHenry ya no solo es un conjunto de equilibrios dentro de nuestro Estado, de nuestro país, sino un conjunto de equilibrios con la Unión Europea en la que estamos circunscritos, un club en el que estamos metidos para lo bueno casi siempre y para lo malo también en ocasiones. Y claro, el hecho de que tú quieras hacer como partido político que está en el poder y que tienes el gobierno, quieres hacer una cosa,
no quiere decir que lo puedas hacer, porque hay que tener en cuenta una serie de condicionantes. Esa es la democracia, son un conjunto de equilibrios que hay que hacer. ¿Qué ocurre? Que la ciudadanía se ve desafectada de los políticos y de los partidos. ¿Por qué? Porque no entiende cómo, si vota a un partido, después ese partido se coaliga con otro con el que él no está en nada de acuerdo. Pero bueno, al final el objetivo de los políticos es llegar al poder y cambiar la sociedad a través del poder, de sus actuaciones. Y las coaliciones no siempre son malas. ¿Por qué? Porque las coaliciones sosegan a los extremos, en el sentido de que moderan las ideas extremas y al final, como hay que llegar a consensos obligatorios, pues se moderan las actuaciones. La democracia es la menos mala de los sistemas, y mientras no se invente otra, es la mejor de todas. Sí. Yo, estando de acuerdo con lo que dicen, a mí cuando yo voto al partido A y resulta que después se tiene que aligar con el B, con el C y con el D, y lo que yo tengo como norte queda todo difuminado y a veces se imponen cosas que en absoluto estoy de acuerdo, pero que el partido D me lo pone, creo que eso es fundamental, la segunda vuelta. La segunda vuelta deja a los dos partidos, o a los, posiblemente son dos partidos, con mayor porcentaje de votos. Y entonces ya en esa segunda vuelta ya hay que afinar mucho. O está al A o está al B, porque es que si seguimos así... la segunda vuelta es una especie de filtro, Manuel. Bien, pero es que ese filtro posiblemente nos resuelva el problema de los transfugismos y el problema de los pactos, que además, permítame que lea un poquito. La dinámica de la degradación que hemos hablado, que sufre la política española, además de las endémicas lacras de corrupción, transfugismo y ineficacias múltiples aspectos de gestión, destaca especialmente en esta época de excesiva predominancia de la cultura del relato. La comunicación es fundamental, lo comentabas tú antes. En política, no, yo creo en política en todo, no cabe la ingenuidad al respecto, pero en España el dominio de la política del relato, como dice el tema este del periódico del País, se ha tomado tan fuerte que parece aplastar a las políticas de soluciones de manera enfermiza. Tiene que haber acuerdos, Manuel, tiene que haber acuerdos. Sí. O sea, yo no sé qué empeño o qué idea hay de que no hayan acuerdos entre diferentes partidos. Si los electores, ahora mismo en España, hay cuatro grandes partidos, que son los que más o menos, aparte del nacionalismo, que hay que contemplarlo, son una realidad incontestable. Bueno, pues tiene que haber acuerdos con todos y tiene que sentarse en la mesa a dialogar, porque al fin y al cabo es la mejor, la política es la mejor manera de gestionar los intereses públicos, pero para ello tiene que haber la comunicación adecuada y tiene que haber acuerdos. Si no nos ponemos en un bando, por ejemplo, mira, el caso de la relación que hacen con la derecha y los empresarios, o la izquierda y los parados, por decir algo disparatado, ¿no? Que suele ocurrir. ¿Qué problema hay para que un partido como el Partido Popular, por poner nombre, y un partido como el Partido Socialista se pongan de acuerdo? Incluso digo más, ¿qué problema hay para que en una mesa se siente Podemos y el partido de Vox, que son antagonistas? Sí, pero hay una cosa que es importante en política, que cuando tú dejas de lado las siglas, los colores, y vamos a discutir, vamos en el buen sentido, sobre los problemas reales de la gente. A ver, hay paro. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que debería hacerse de esta forma. El otro, y entonces tenemos que llegar a acuerdo, porque empresarios, sector público y agentes sociales tienen que sentarse en la mesa constantemente. Eso es algo fundamental. Si no hay diálogo, yo siempre lo relaciono con algo muy sencillo, Pedro. En casa tienes que ponerte de acuerdo. O impones la ley, que te va a salir mal porque los chiquitos te van a decir, un momentito. Eso era cuando era chico, ahora no. Y la señora dirá lo mismo, es decir, tiene que haber acuerdo en la familia, ¿no? Pues si sacamos del entorno de la familia lo que ocurre y lo llevamos a la política, seguro nos iría mucho mejor las cosas. Seguro. Bien, antes de irnos a publicidad... Yo quería puntualizar una cosa con lo de la segunda vuelta. Creo que la segunda vuelta es más sencilla que el sistema que estamos teniendo nosotros en España ahora mismo. ¿Por qué? Porque como dice Esteban,
para coaligarse y negociar hay que tener mucha madurez y altura política y dejar un poco los clichés y los colores de los partidos y pensar en el interés común, en el interés general. Quizás a una sociedad como la española eso se nos queda un poquito grande, y una segunda vuelta donde hay un filtro inicial y una segunda vuelta donde el que gana se lo lleva todo, haría las cosas mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque obligas a las personas a decantarse sobre una opción u otra en la segunda vuelta, es decir, prefiero que sean estos coaligados que los otros coaligados, y haces que el que gane tenga el poder en las manos para actuar según los criterios que ha presentado a la sociedad. Entonces, fíjate que siendo España un país con una democracia mucho más joven que muchos países europeos y Estados Unidos, tenemos un sistema que es mucho más allá, mucho más avanzado, y tal vez ese es el gran problema nuestro, que necesitamos políticos mucho más dialogantes, mucho más consensuados, con una perspectiva muy centrada en los intereses comunes y en los intereses generales, y no tanto en sus propios partidos, que de ahí viene la partitocracia. Como decía Esteban, ¿por qué el Partido Popular y el Partido Socialista no pueden gobernar juntos? ¿Por qué? En Alemania pueden, aquí ¿por qué no? Porque los intereses, los colores y las afecciones personales están muy por encima de los intereses comunes y intereses generales del país. Lo que sí tenemos claro, nosotros, que ahora tenemos que hacer un breve descanso porque tenemos que irnos a publicidad, y volveremos, y creo que podemos seguir hablando, si me lo permiten, de este tema. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, ya estamos en la segunda parte de las tres que tiene este programa de Al Día, que produce TAK Televisión y Nortevisión. Y estábamos ahí, segunda vuelta sí, segunda vuelta no, pactos sí, pactos no. Pero voy a seguir leyendo porque, permítame, en el Congreso de Diputados, los líderes y portavoces se han acostumbrado a emplear la sesión de control para sus virulentos cruces de ataque, ocurrencias y descalificaciones que nada tienen que ver con la gestión, como debería, sino para el pavoneo y los pellizcos verbales, que vuelo de gallináceo, que no aportan nada constructivo, sino que por el contrario rebañan cualquier asomo al centrar el debate de los asuntos de calado. Yo no sé si usted lo tiene claro, pero a mí sus señorías van a lo de ellos, y a lo que hay que ir es no solo al programa por el cual le hemos votado,
recuerden eso, sino por algo que se llama España en este caso, o Canarias en particular, o Gran Canaria muy concretamente, o la ciudad de Gran Canaria. Yo creo que ellos tienen que defender lo que han puesto y tienen que consensuar, si tienen un pacto, con sus otros compañeros de pacto, pero siempre recordando que tienen que velar por los intereses de un país, porque es que aquí muchas de las veces no velan sino por su, poco fuerte decir por sus intereses, no, yo creo que velan por determinadas causas que no son las que yo he votado. No sé qué piensan ustedes. Esteban. No, vamos a ver, es lo clásico, sí, a veces terminamos utilizando un lenguaje que es peyorativo y es agresivo contra la clase política, y eso a quien primero perjudica es precisamente al electorado, a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué ocurre en el Parlamento? El Parlamento se ha convertido en una especie de, ¿cómo diría?, un gran hermano, ¿no? Es decir, donde todo el mundo dice cosas para que salga en los titulares. Ya no salen los titulares de los periódicos, que salía un día para otro. No, sale el titular en el Twitter del instante, del momento, y ese Twitter tiene no sé cuántas miles pero está vacío de contenido. O sea, a ver quién lo dice más bonito, o quién lo dice más bonito, no, quién lo dice más agresivo, para que impacte más. Pero ¿qué hay detrás de eso? Sí, eso nos lleva a un despiste realmente de la sociedad. La sociedad está muy despistada, tiene mucha información, demasiados Twitter, demasiado Facebook, demasiado Instagram, demasiadas redes sociales, pero no hay contenido detrás. No se explica bien qué ocurre, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las medidas, con la pandemia? Que salen 40 medidas distintas al día y ya tú no sabes si son de hoy o son de mañana. Es decir, vivimos en la etapa, en el ámbito político, de la imagen, del impacto, de la fotografía, y de cuando vas a ver la fotografía, ya esa no es la fotografía, o a lo mejor es la fotografía de tu cuerpo, pero la cabeza de Pedro. Pedro. En este caso, el problema que hay en el Parlamento, los portavoces, lo que hacen es, no deja de haber lo que había desde la época de los romanos, pan y circo para el pueblo. Cuando el portavoz de un partido político se levanta al estrado y tiene su minuto de gloria, donde tiene las televisiones más importantes del país, pues ¿qué es lo que quiere hacer? Va a hablar de educación, de sanidad, que son problemas muy importantes pero poco interesantes, o lo que va a decir es a decir la más gorda y a liar la más gorda y hacerle el insulto más gordo al contrincante, porque eso es lo que llena. Tú haces un debate en España político sobre educación, sobre sanidad, sobre industrialización. Eso no lo ve nadie en la televisión, no lo ve nadie. Son cosas importantes, sí, pero poco interesantes para el pueblo. Al pueblo lo que le gusta es, me acuerdo de aquella frase que decía un forofo: ¡dale caña, Alfonso, dale caña! Eso es lo que le gusta a la gente, y eso es lo que vende. ¿Tú crees que eso le gusta al pueblo, Pedro? ¿O es lo que hemos ido fomentando, lo que se ha ido fomentando desde ámbitos incluso educativos, de ámbitos, no creo que educativos, de ámbitos políticos, ¿no? Es decir, ¿cómo le va a gustar al pueblo que le estén merendando todos los días con mantequilla? Tú lo has dicho. Dice, ¿cómo le puede gustar al pueblo? Si lo hemos acostumbrado a que le guste. Es que si nosotros es lo que le damos, uno se acostumbra a lo que le dan. ¿Por qué? Porque es que no interesa que le den otra cosa. Estamos simplemente manipulados. Les leo. La vida intelectual de los partidos aparece deformada entre hiperliderazgo y hipersensibilidad al sondeo de cuántos escaños voy a hacer. Ojalá logren imponerse. La política española necesita imperiosamente corregir su infructuoso rumbo. Lo hemos hablado aquí. Claro, pero fíjate. A propósito, quise que lo debatiéramos y que nos lo confirmara. Pues, claro, porque es que al final lo que a mí me interesa, al político, no a mí, a la inmensa mayoría de los políticos, es como tú bien dices, es que si soy muy agresivo, ahora sale esta noticia, pero dentro de 10 minutos ya me la han borrado porque han habido ya otras 10.000. Y al final, lo que
yo veo como ciudadano los sondeos, y los sondeos a veces aciertan y la mayoría de las veces no aciertan. Pero esa no es la realidad nuestra. Nuestra realidad es que hay que actuar urgentemente de temas que hay que resolver. Hay que ver el tema del paro, un ejemplo, el tema de la educación, el tema de la sanidad. Hay una serie de temas que son fundamentales y que yo recuerdo, yo soy el que más canas tengo entre ustedes y el que ya he pasado los 70, aquellos famosos pactos de la Moncloa. Si estuviera el amigo Hilario aquí a mi izquierda, diría, eres un utópico. Me lo diré Hilario. Bueno, si Hilario no ve, pues ya sabrá que sigo siendo utópico, pero este país necesita sentarse, las fuerzas parlamentarias, y decir, vamos a ver, ¿nos interesa España? Sí. ¿Qué nos interesa resolver? En una legislatura, 6 cosas, 4 cosas. Vamos a acabarlo. Pero es que si no, estamos a la cola, cada vez vamos más atrás, y no resolvemos las cosas. Mira, te voy a decir algo que te va a chocar. Más que decir, me interesa España, porque ahí estamos ya en términos de fronteras y de banderas y de colores. Sí, más que me interesa España, me interesa la sociedad en la que yo vivo, cómo puedo contribuir a ella, sí, qué decisiones se pueden tomar, porque claro, antes hablábamos de que en determinados ámbitos se toman decisiones que no se sabe quiénes las toman. Bien, pero bueno, tenemos unos márgenes también de maniobra para poder hacer cositas, ¿no? Si yo no puedo decidir lo que hace el vecino, pero sí puedo decidir lo que hago en mi casa y lo que hago en mi casa con relación al vecino. Eso sí lo puedo decidir. Y estamos en Europa, tú antes lo decías, Pedro, estamos en Europa. En Europa se deciden grandes cosas. Si ustedes creen que en este momento en España se pueden tomar decisiones con respecto a la pandemia claramente diferenciadas de Europa, no, lo que sí podemos hacer, perdón que te interrumpa, que incida, es ser claros, pedagógicos y explicarnos las cosas que hay que hacer. Es que hay temas, pero vamos a ver, estamos de acuerdo, es que hay cosas que a nivel nacional tienen que resolverse. El Ministerio de Sanidad marca las pautas, pero 17 comunidades autónomas son 17 fósforos, que cada uno va a lo suyo, y no es así, porque estamos salvando la vida de las personas. Hay que ver si esto es un gran debate, que no creo que tengamos tiempo hoy, si es salud, economía o salud. Es que no se dan cuenta las personas que leen y artículos que hay por ahí, las pandemias. Si las pandemias hay que controlarlas, guste o no guste. ¿Por qué? Porque al final puede ocurrir lo que hemos visto en Sudamérica en el mes de abril, mayo, junio del año 20, que los cadáveres estaban en las aceras, que nadie los recogía, que en las morgues ya no cabía gente, que los congeladores para meterlos ya no había, que había que buscar camiones, en Estados Unidos, camiones frigoríficos. Pero es que yo no entiendo y eso es lo que realmente a la sociedad nos indigna. Y yo veo que van al Parlamento, van a los miércoles a los controles de una vez al mes, y aquello es una casa de grillos. Y uno al final, no es que no terminen de votar, porque yo soy los que creo que hay que siempre votar. A mí lo que me preocupa es que empezamos a hacer pasotas. Y aquello ya no, Pedro y Esteban están hablando, están locos, pero porque a mí hay que resolver los temas. Hay que ver. Ya al comienzo estábamos hablando, y ahora sí que me gusta ya como empresario y como abogado economista lo saquemos, la situación actual. Bajar una persiana de un local es después complicadísimo subirlo. Cada vez es más complicado todo. Todos tenemos, Esteban, que ha sido empresario y es empresario, y Pedro, que es economista y abogado, ven lo complejo que son las cosas. Yo creo que los decretos, ya sea las leyes, se hacen por 4 personas expertos que lo entienden ellos y nada más que ellos, porque después hay que buscar las interpretaciones. Y creo que España, mi país, necesita una reforma que pactemos entre todos, que sea para caminar hacia adelante. Cada vez vamos hacia atrás. Y me callo ya, pues me pongo a hablar, me disparo. No, yo a Pedro le iba a preguntar yo, como economista es, ¿verdad? Como antes comentabas tú, salud o economía. Y yo creo, no sé Pedro, pero eso no se puede desligar. Un instante nada más a lo que iba. El tema de deslocalización de empresas. Yo entiendo que tú esta prenda la haces aquí, te cuesta 3 euros, pero vas a un país asiático y te cuesta 10 céntimos, y después la vendes aquí, de acuerdo, pero es que hay cosas que no se pueden deslocalizar, hay cosas que hay que seguir haciendo en el país. Yo no digo que hay que hacerla, es que lo que no podemos estar pendientes de aquel señor en Asia, en el lejano oriente, donde manda las cosas, pero no, es que hay cosas que nuestro país tiene que hacer una profunda reflexión, y yo espero que hayamos aprendido con la pandemia, con el sistema, porque nos afecta a todos los sistemas, y que busquen soluciones.
Dos cositas. Primero, lo que usted diga. Responderle a Esteban. Economía, salud, salud, economía. Ahí tiene que haber un equilibrio. Si no hay salud, no hay economía, pero si no hay economía, perdemos la salud. O sea que tiene que haber un equilibrio, y un equilibrio importante. Primero. Segundo tema. Perdón, no quiero que me caliente las orejas más mi director, que ya me calentó. ¿No te importa que cuando vayamos al tercer tiempo empieces tú? Sí, perfecto. Bueno, pues nos vamos al último momento de descanso para publicidad, que tan necesaria es para los programas, para la economía, y volvemos en un pispás. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, ya estamos de vuelta, ya hemos cogido un poco de resuello porque hoy ha habido un poco de tensión aquí entre los tertulianos, pero bueno, esto es bueno. Pedro, te dan el uso de la palabra y tengo que dártela como tiene que ser. Muy bien, contestada la primera cuestión de Esteban, va la segunda, que era de Manolo, y es que si los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo en los grandes temas, por supuestísimo que sí. Al menos los partidos mayoritarios deberían tener un camino común en los que no cabría discusión, con independencia de que en las próximas elecciones entraran unos u otros. Es decir, hay temas donde los grandes consensos son necesarios. Por ejemplo, política exterior, educación, sanidad, donde después cada partido, cuando entra a gobernar, tiene su margen de actuación, pero el pilar fundamental sobre el que se cimientan esas políticas debe ser común. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho ya en otros programas, hay que tener una visión de medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque si es verdad que nosotros vamos a fijarnos objetivos de corto plazo para actuar y corregir, tenemos que tener claros los objetivos de largo plazo, porque si no estamos como el náufrago en el mar, que no sabe muy bien dónde va, y unos riman para un lado, vienen los otros riman para el otro, y se deshace el camino andado. Entonces, se requiere altura de miras y visión de medio y largo plazo. Bien, a mí me gustaría también que habláramos en los minutos que nos queda tema de subvenciones, cuando hablaba de urge actuar, que en el plano económico, al igual que se está haciendo en estos países europeos, es preciso un fuerte apoyo del sector privado, incluido ayuda directa a las empresas que sean solventes. Bien, pero esto estoy de acuerdo, pero a mí lo que me preocupa es, y de eso Pedro tú pues puedes hablar porque en tu profesión, en este caso de asesor, de abogado y economista, sufre estas interpretaciones y estos decretos que, insisto, o leyes solo la entienden los que la hacen y los que lo debatieron en el Congreso. El resto de los ciudadanos y los mortales
incluido ustedes, habrá que ir a consultas aquí y allá, y al final nos pasa lo que nos pasa. Háblanos un poco de esto. ¿Es posible ayudar más? Porque antes Esteban en el intermedio nos hablaba de que o aquí todos metemos el hombro y se mete el hombro seriamente, o el país, no es que se nos vaya al garete, el país es que se nos va diluyendo como un azucarillo en agua, y a mí eso me preocupa. Bueno, volvemos sin querer ser reincidente a dos cuestiones. La primera, en cuanto a la interpretación de las normas y la cantidad de normas que hay. En España tenemos diarrea normativa, es decir, se aprueban decretos, reales decretos y decretos como el de la comunidad autónoma, del Estado, día sí, día también, donde uno corrige el anterior y el anterior corrige el otro, que uno no sabe cuál tiene que aplicar, si el primero, el segundo o el que viene después. Entonces, interpretar la norma es muy complicado. Eso es fantástico para los que nos dedicamos a asesorar, porque cobramos por eso, pero realmente para las empresas es un problema, y eso causa indefensión legal. Tener que interpretar cualquier cosa no es normal. Las leyes deben ser muy claras, muy concisas, y está claro que no lo son. En España concretamente no lo son. Se legisla muy mal, o a lo mejor muy bien, porque lo que se pretende es que no se entienda. Entonces, si lo que se quiere es que se interpreten las cosas, y en función de la interpretación aplico la estrecha o aplico la ancha, pues está bien. Pero que si lo que se pretende es ser claro, conciso, para que todos sepamos lo que tenemos que hacer para cumplir, estamos fracasando estrepitosamente. Segunda cuestión, las ayudas a las pymes, sobre todo micropymes y autónomos. Correcto. Claro que tiene que haber ayudas directas. ¿Cómo no va a ser? Si estamos en abril ya de 2021, con las empresas que han estado cerradas un montón de tiempo desde marzo de 2020, por decreto, porque nos han hecho cerrar los negocios por decreto, por una causa mayor, que es la lucha contra la pandemia, es decir, por la salud. Pero no me mates económicamente por la salud, porque si no me muero del COVID, me muero de inanición. O sea que las ayudas tienen que ser directas y rápidas y claras. Ahora hay dos normas que han salido, uno decreto del gobierno de Canarias y uno del gobierno del Estado, donde uno y otro no se parecen en nada. Unos toman como interpretación el gobierno de Canarias el impuesto de actividades económicas, el del gobierno de España el SENAE. Uno utiliza como baremo de comparación el primer semestre del 2020 con respecto al 19, y el otro es el año entero, 2020 con respecto al 2019. Quedan actividades que son claramente afectadas por el COVID fuera, y hay otras que son ayudas y que no existen en Canarias, por ejemplo. Entonces, volvemos a lo mismo. Normas claras y sencillas para poderlas cumplir, y ayuda directa pero inmediata. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que cerremos? Una vez se cierra la persiana, abrirla es muy complicado. Bien, con el tiempo que nos queda, hay una cuestión que me la han pedido algunas personas que ven nuestro programa y me han dicho sobre las ayudas a la dependencia. Creo que esto es un tema muy serio, porque me ponía un ejemplo claro, una persona, yo para un familiar mío pedí el grado 1, el grado 1 era una serie de ayuda y tal, bien, pero pasaron 2 años y ya el grado 1 se pasó al grado 3, y entonces hay que volver a pedir todo de nuevo. Yo creo que aquí hay que ser muy ágil, y además hay una cosa que la digo con máximo respeto. Hace unos días hemos leído en la prensa local que se iba a dar, creo que así, un plus a los funcionarios, porque ahora iban a venir muchísimo trabajo de la Unión, de esas ayudas, de esos 144.000 millones, lo que no tanto, lo que no viene, que al final, vamos a ver si tenemos la suerte y lo vemos. Y yo pregunto, y para el tema de dependencia, el tema sanidad, ¿cuántas personas han muerto porque no les han atendido en los hospitales por temas de la pandemia, del COVID-19? Creo que esos son temas
que no se tocan y que si se hacen con la boca chica, no sé. Pues mira, yo ahora, copiando la fórmula de Pedro... También tiene dos preguntas. Dos respuestas. Le voy a llamar a los chicos ustedes de las dos preguntas, ¿eh? Claro, la primera es, ¿qué capacidad tiene la administración pública, con todo el aparataje, que en España la mayor empresa es la función pública, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué capacidad tiene para resolver, tramitar las ayudas, los miles de millones de euros que vienen de Europa? Fíjate, ¿qué capacidad tiene? Es la pregunta que dejo ahí en el tintero, en el aire, perdón. Y la rémora de esa pregunta, digo, si no hemos sido capaces de gestionar en tiempo y forma las ayudas a la dependencia, algo tan vital, tan necesario, tan reclamado y tan demandado, como es facilitarle a los cuidadores para que cuiden precisamente a sus familiares, a las personas dependientes, que a muchos les ha llegado esa ayuda después de fallecidos, que esto es triste, que pasen años, cuando es algo que tiene que ejecutarse de forma inmediata, con un proceso lógico de comprobar la veracidad de lo que se demanda. Para eso están los agentes sociales, los asistentes sociales, graduados sociales, todo lo que tiene la administración perfectamente regulado. Y llevamos hablando de este tema, yo creo que casi 20 años, que se aprobaron esa ley. No sé si 20, pero creo que hace muchísimos años. Es decir, si no hemos tenido capacidad para algo tan vital, tan necesario, tan de primera necesidad como la ayuda, ¿qué ocurrirá ahora con esa cantidad de miles de millones? Yo sé, directamente de personas, de técnicos que están trabajando, o han oído, o bueno, hay de todo un poco, que están como muy nerviosos porque no saben cómo, y van a encargar muchos proyectos a empresas privadas. Y a mí la medida esta que han tomado, a mí no me parece ningún disparate. Resuena mal. Oye, van a incentivar a los funcionarios a pagarles más dinero para que hagan lo que tienen que hacer. A mí no me suena tan mal, ¿eh? Sí, puede sonar mal, pero si mira, hay un dicho que se usa mucho en los pueblos, ¿no? Dice que por la perra baila el perro. En este caso es por las pelas. Sí, cuando hay una motivación, y yo digo con todo mi respeto a los funcionarios, cuando hay una motivación, un plus especial, si en vez de trabajar 6 horas, trabajas 16, está claro. Ahora, ¿qué ocurre? A mí eso no me parece mal, son incentivos. ¿Qué ocurre cuando no hay esos incentivos? ¿Qué otro tipo de motivaciones para que trabajen? Muy bien. Don Pedro. Empezamos por lo último, por así decirlo. Por donde ustedes quieran. En lo del plus de los funcionarios. Bueno, esto habría que escarbar un poquito más a ver cómo va a ser ese plus, porque si es un plus por trabajar lo mismo, eso es un incremento de salarios encubierto. Si es un plus por trabajar más, que es lo lógico, me parecería correcto para sacar el trabajo adelante, y me parecería todavía más correcto si el plus fuera por cubrir objetivos. Claro. Porque de lo que se trata es de cubrir una serie de objetivos. Igual que pasa en una empresa, tú cubres tus objetivos, oye, y tienes un premio, pues me parece bienísimo. No me parece mal que porque sea la administración se aplique, de hecho se está aplicando en los inspectores de Hacienda, en la agencia tributaria lo aplica. Y con mucho éxito además, porque si hay algo que funciona del Estado en España es la agencia tributaria. Sin duda. Eso está claro, tanto en España como en Canarias. Ahora, vamos a lo de la dependencia. Segunda cuestión, la dependencia. La dependencia es un drama social. ¿Qué ocurre? Que es una cosa minoritaria. Y como es minoritario, las cosas minoritarias a los políticos normalmente les reportan pocos votos. Entonces los políticos tienen tendencia a centrarse en lo que más votos les den. ¿Qué ocurre con la dependencia? Que desde el punto de vista de dialéctico y de propaganda es muy potente, pero después a la hora de la verdad
los políticos tienen otras cuestiones y se centran en otras cosas que les son de mayor envergadura. El problema de la dependencia hasta ahora ha sido un problema de dinero, problema de gestión de dinero. ¿Qué ocurre? Que hay que gestionar, y para gestionar hay que sentarse, protocolizar la forma. Si usted dice, vamos a hacer un protocolo para ver cómo se dan estas ayudas, y hay que cumplir A, B, C, un checklist, A, B, C, se cumple, se le da, no cumple, no se le da. ¿Y en qué tiempo? Y hay que poner plazos, es decir, silencio administrativo positivo, es decir, si usted no contesta en plazo, la ayuda se le da al demandante. Es decir, estamos obligando a que la administración se pronuncie. Si en el plazo de 3 meses, máximo 6 meses, no hay pronunciamiento, hay concesión. Es la única forma que tenemos de que la administración se ponga las pilas. Yo creo que la administración tiene que renovarse también, Claro, porque hay un gran cuerpo del funcionariado que está tranquilo porque tiene su puesto asegurado. Por lo tanto, su mentalidad no es la misma de aquel que se juega los garbanzos cada día que va a trabajar. Entonces, y funciona, y por eso los incentivos son muy importantes, como la empresa privada. Nosotros en el mundo empresarial, oye, a más producción, más ganas, pero eso es razonable, porque estamos premiando el esfuerzo, amigo, no premiando ir a trabajar. No, yo vengo ayer el día, no, usted viene aquí a sacar adelante un trabajo, por lo tanto, usted debería ganar más, pero claro, el que no es capaz ni siquiera de sacar su salario, debería ganar menos, y a ese debería rascarse el bolsillo. Es normal, es decir, y con esto no estoy diciendo ningún disparate, es decir, quien más trabaja, más debe ganar. Quien menos trabaja y menos responsabilidad tiene, menos debe ganar. Eso es algo natural en el mundo de la empresa. Si es en el mundo de la empresa y es natural y funciona la economía, pues en el mundo de funcionariado debería ser algo parecido al menos. Nos queda segundos. ¿Alguna matización? El mundo privado y la administración pública o el Estado están a años luz de distancia. Ese es el problema. Entonces, el problema es que hay que hacerla converger. Ahí está. Y sin embargo, el sector público ya es de mayor tamaño que el sector privado en España. Pero sin embargo está en la estratosfera del ámbito privado. Con lo cual lo que hay que hacer es una revolución dentro de la administración, y eso no quiere decir echar a nadie, sino simplemente cambiar hábitos, cambiar modos, renovar la actitud, y por qué no, hay que diseñar nuevos procesos y procedimientos mucho más efectivos y eficaces. Lo cierto a nuestra audiencia que sí nosotros tenemos, como ustedes, los pies en la tierra, lo sufrimos y lo padecemos y no estamos en la estratosfera. No. Dar las gracias a TACA Televisión, a Nortevisión, a Esteban, a Pedro, a nuestro querido director y realizador José Luis López, y a ustedes por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.